¿Qué tal? Pues bienvenidos en la continuación de esta serie de clases sobre la ley de la atracción. Anteriormente ya habíamos visto cómo es que funciona la ley de la atracción, al menos en teoría, desde la parte científica, la parte metafísica. También hicimos una serie de limpiezas mentales y te enseñé a programar tu mente para que empezaras a usar la ley de la atracción. Ahora, este es un tema bastante serio porque lo que te voy a enseñar el día de hoy te va a ahorrar muchísimo tiempo y además va a permitir que empieces a utilizar la ley de la atracción como todo un maestro. Entonces, para esto vamos a empezar explicando primero la parte científica. El primer punto es entender cuál es la resonancia energética, cuál es la ley de resonancia energética y que es algo que vamos a verlo explicado desde un punto de vista científico. ¿Ok? Entonces, voy a poner los videos y vamos a ir comentando sobre de ellos. En este experimento visualizaremos la resonancia entre dos diapasones idénticos. Estos diapasones están diseñados para oscilar a la frecuencia de 440 Hz, que es la frecuencia de la nota La. Este dispositivo se usa para afinar los instrumentos musicales. Golpeamos uno de los diapasones para hacer que vibre y que oscile a esta frecuencia propia o natural del sistema. Este sería el sonido de frecuencia 440 Hz. Si golpeamos el otro diapasón, pues veremos que el sonido es idéntico, tiene el mismo tono. Bueno, entonces ahora vamos a golpear uno de los diapasones. Él comenzará a oscilar con esta frecuencia propia natural de 440 Hz. El diapasón está en contacto con las partículas del aire y hace que éstas también comiencen a oscilar con la misma frecuencia, de forma tal que esta perturbación que genera en el aire se propaga a través del propio aire como una onda, a una velocidad muy grande, una velocidad del orden de los 340 metros por segundo. O sea, llega inmediatamente al segundo diapasón, y como la frecuencia con que oscilan las partículas del aire es de 440 Hz, coincide con la frecuencia propia del sistema, pues este segundo diapasón, este segundo sistema, comenzará a oscilar con amplitud máxima. O sea, veremos que ocurre el fenómeno de la resonancia, que consiste precisamente en eso, que el sistema oscila con amplitud máxima cuando una perturbación externa lo hace vibrar con una frecuencia igual a la frecuencia propia. Entonces, para ello, golpeamos el primer diapasón. Vemos que persiste el sonido cuando detenemos este diapasón. Repetiré la operación. Solo está oscilando en este caso el segundo diapasón. Veremos qué sucede ahora cuando modificamos ligeramente la masa y geometría del segundo diapasón. Ahora la frecuencia de oscilación del segundo diapasón será ligeramente diferente. Ahora golpearemos ambos diapasones para escuchar los sonidos diferentes. El primer diapasón oscila con este tono y el segundo diapasón con un tono diferente. Entonces, si ahora golpeamos el primer diapasón para intentar que entren en resonancia, al detenerlos no escuchamos ningún sonido, porque el segundo no oscila porque no entra en resonancia, porque la frecuencia del sonido emitido por el primer diapasón no coincide con la frecuencia propia del sistema. Y este es el experimento de hoy. Pues muy bien,
Entonces, ya vimos un poquito, una cosa fácil de entender, cómo los instrumentos musicales, pues entran en resonancia, pero solamente los instrumentos musicales. No, de hecho, todo tiene una frecuencia de vibración. Vamos a poner ahora una copa de vidrio que entra en resonancia con un sonido, con un pitido que se va poniendo por ahí. Tómale, ¿a poco no es impresionante? Entonces, ¿qué vimos? Simplemente una copa que se pone con un sonido que tiene una frecuencia de vibración, que es la misma frecuencia de vibración que tiene la copa como sistema. Y entonces empieza a acumular energía al punto que se llega a romper. Ahora, quiero que veas algo que esto es muy importante, porque igual tú puedes romper una copa con un martillo, no tiene mayor problema, pero hacer que se estire como si fuera de plástico, como si fuera una pompa de jabón, es imposible de hacer con las manos, ¿sí o no? Pero usando la ley de reverberación energética, es muy sencillo de hacer. Y esto es para que te des cuenta que la ley de atracción o de reverberación energética, o de resonancia energética, pues es algo más fuerte incluso que tus manos. Pero no solamente actúa a nivel de algo manejable, como el del tamaño de una copa de vidrio. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un programa y vas a ver cómo un puente hecho de los metales más duros se puede destruir con una suave brisa que entre en la misma frecuencia de resonancia que tiene el puente. La verdad es que es algo asombroso. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Ok,
Entonces, pues explicado científicamente. Y como ves, esto tiene aplicaciones reales, prácticas en la arquitectura, en los diseños, porque pues es un fenómeno que está ahí. Ahora, pero no solamente sirve para algo manejable como algo del tamaño de una copa de vidrio o como algo tan grande como un puente, sino que también la ley de la atracción, la ley de resonancia energética, también tiene usos, aplicaciones o efectos en algo tan pequeño como un microorganismo. Lo que vamos a ver ahora es un paramecium que está nadando ahí feliz y contento hasta que es sometido a una frecuencia y entonces vamos a ver qué le pasa al bichito. No es una bacteria, pero pues es un microorganismo que está ahí. Tómale, se le sale todo el relleno. Entonces ve cómo primero se trata de hacer esférico, que es la forma que tiene mayores de resistencia, como si fuera una gota, pero ya si sigue acumulando energía, pues se despanzurra, ¿no? Precisamente le llamaron la frecuencia que mata a los microorganismos y los otros pequeñitos siguen sin tener mayor problema, ¿no? Es decir, cada microorganismo tiene una frecuencia de, de vibración. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significaría que, y de hecho ya existen aparatos que permiten pues acabar con virus y bacterias o con células que están infectadas con estos microorganismos sin necesidad de meter antibióticos ni vacunas en el cuerpo, sino simplemente exponer tu cuerpo a esa frecuencia de vibración y tus células, pues como no vibran a esa misma frecuencia, no les pasa nada, pero las de los microorganismos sí. Entonces, fíjate que este es un poder extraordinario. Hay un aparato que se llama Zapper, aunque pues falta que quien lo fabrica realmente lo haga como debe de ser, ¿no? Pero tiene este principio y los que sirven, pues sirven muy bien, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda es platicar un poquito acerca de esta ley de la atracción. Fíjate que hay dos cosas que tenemos que ir viendo. Una persona que fue el hombre más rico del mundo de todos los tiempos, más rico que Bill Gates, por supuesto, más rico que Rockefeller, Andrew Carnegie, que fue el magnate del acero de principios del siglo XX. Él, él supo, y entre otros principios y otras leyes, supo aplicar la ley de la atracción de forma extraordinaria, ¿no? Y de hecho, le encargó a Napoleón Hill que escribiera un sistema, un libro finalmente, que es el libro de Piensa y hágase rico, donde se comprobara la primera, pues no filosofía, sino la primera escuela para tener éxito, para tener riqueza. Lo que hizo Napoleón Hill fue entrevistar a los 500 hombres más ricos del mundo y hombres que conocían a Andrew Carnegie, que era el hombre más rico del mundo, y pues él mandaba una carta para que permitiera platicar con ellos, ¿no? Hombres más ricos o más famosos como Thomas Alva Edison, por ejemplo. Y también entrevistó a no menos de 5,000 fracasados. Y entonces él descubrió varias cosas. Por un lado, que el éxito no depende de los estudios que tengas, no depende de la familia donde hayas nacido, porque había personas con estudios que habían nacido en familias aristócratas y que vivían fracasados. Entonces, eso no es algo que determine tu futuro, ni mucho menos. Lo único que es importante es lo que vas poniendo en tu mente y la forma como proyectas esto. En particular, hablando de la ley de la atracción, que existen otras leyes para tener éxito, pero esta es la primera que se tiene que aprender. Y pues es la más poderosa, o es el principio para poder aprender todas las demás. Entonces,
Y bueno, estos estudios los volvió a corroborar Anthony Robbins con la programación neurolingüística a finales de los años, o en los años 90. Y ambos llegaron a la misma conclusión. Los millonarios siempre están pensando y tienen en sus mentes imágenes claras, brillantes de lo que desean tener. Mientras que los fracasados, su mente está ocupada solamente en problemas. Y eso hace que revivan y revivan estas situaciones una y otra vez, o en sentimientos de pobreza. ¿Ok? De hecho, próximamente vamos a tener clases sobre el libro de Piensa y hágase rico, donde lo vamos a explicar con muchísimo detalle. Y para que tengas éxito en tu vida también. Pero bueno, vamos a ir explicando cómo vamos a usar la ley de la atracción. Entonces, bien importante, pues se va a requerir usar el libro de Piensa y hágase rico, el libro de God's Revolutions también. Y dos películas que van a ser fundamentales. Una película es la película del secreto. Que te voy a poner una liga para que la puedas ver, porque es una versión que tiene pitidos mágicos. Y otra película es La Brújula, una película del doctor Ignacio González de Arriba, que es mi maestro, y que fue reconocido como el hombre más sabio del planeta, 2007-2008. Entonces, con estas películas vas a aprender a usar tu mente, a usar tu poder para atraer todo lo que deseas. Yo he tenido resultados extraordinarios usando este tipo de poderes. Bueno, entonces, algo que hay que ver es que mucha gente, cuando yo les comento a la gente de invertir, de ganar dinero, la gente muchas veces se siente frustrada. ¿Por qué? Porque esas riquezas y ese dinero lo están viendo como si fuera un puente colgante que está arriba de ellos. Ellos tratan de hacer cosas físicas y tratan de saltar para alcanzar este puente y pues no pueden y se frustran. Y mucha gente, el 98% de la gente en el planeta vive así. Y entonces ellos no se dan cuenta que lo único que tienen que hacer es ponerse a sentir todo el tiempo esa sensación de riqueza, esa energía que por efecto de vibración, por resonancia, va a hacer que ese puente, hecho de diamantes, de oro, de piedras preciosas, empiece a resonar con esa frecuencia hasta que eventualmente ese puente se rompe y las riquezas empiezan a lloverte. Y es como decía Steve Jobs, cuando las riquezas empiezan a llegar, lo hacen de tal forma y con tal velocidad que tú te preguntas, ¿dónde estuvieron escondidas en todos estos años de escasez? Y esa fue una frase que leyó en el libro de Piensa y hágase rico y que ni siquiera se dio cuenta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver estas dos películas en las siguientes ligas. Bendiciones y nos vemos próximamente.